Les saludo con todo respeto y cariño y les comparto mi reflexión de esta semana en preparación para la visita del Papa y que he titulado Francisco, otro sistema es posible. Parto de estos hechos. La revista Forbes ha publicado unos datos oficiales del Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que nos indican que de 2012 a 2014 aumentaron 2 millones de personas en situación de pobreza en México, llegando a 55 millones de mexicanos, que son el 46% de la población total, aunque no se puede dejar de mencionar que disminuyó la pobreza extrema en un 0.85%, pues más personas cuentan con servicios básicos de salud, vivienda y seguridad social. Chiapas, según estos datos del Coneval, es el estado con mayor proporción de pobres. El 76.2% de una población cercana a los 5 millones de habitantes están en situación de pobreza. Es decir, 3.96 millones, es decir, casi 4 millones de chiapanecos están en situación de pobreza, y de ellos más de 1,5 millones de chiapanecos están en pobreza extrema. Esto nos preocupa. Le siguen en índices de pobreza Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Veracruz, Estado de México y otros. Como seguidores de Jesús, ¿esto nos puede dejar indiferentes? ¿Es justo y equitativo este sistema en que vivimos? ¿Podemos relegarnos en nuestras sacristías y dejar que el mundo ruede sin importarnos los que sufren? ¿Esto tiene que ver con el Evangelio y con la misión de la Iglesia? Al respecto, el Papa Francisco ha dicho: la causa principal de la pobreza es un sistema económico que ha quitado a las personas del centro y ha puesto al Dios dinero, un sistema económico que excluye siempre, excluye a los niños, ancianos, jóvenes sin trabajo y que crea una cultura del descarte en la que vivimos. Nos hemos acostumbrado a ver personas descartadas. Este es el motivo principal de la pobreza, no las familias numerosas. Y sigue diciendo el Papa: el sistema social y económico es injusto en su raíz. Esa economía mata, no a una economía de la exclusión, no a la inequidad que genera violencia, no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierne en lugar de servir. El dinero debe servir y no gobernar. Sigue diciendo el Papa: algunos simplemente se regodean culpando a los pobres y a los países pobres de sus propios males con indebidas generalizaciones y pretenden encontrar la solución en una educación entre comillas que los tranquilice y los convierta en seres domesticados e inofensivos. Esto se vuelve todavía más irritante si los excluidos ven crecer ese cáncer social que es la corrupción profundamente arraigada en muchos países, en sus gobiernos, empresarios e instituciones, cualquiera que sea la ideología política de los gobernantes. Y agrega el Papa: en nuestras ciudades está instalado el crimen mafioso y aberrante de la trata de personas, y muchos tienen las manos preñadas de sangre debido a la complicidad cómoda y muda. Nadie puede exigirnos, dice el Papa, que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas sin influencia alguna en la vida social y nacional. Una auténtica fe, dice el Papa, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Y agrega: cuánto daño nos hace la vida cómoda, el bienestar. El aburguesamiento del corazón nos paraliza. Algunas personas prefieren no informarse y viven su bienestar y su comodidad indiferentes al grito del dolor de la humanidad que sufre. Esto es lo que nos ha dicho el Papa y nos debe hacer pensar para que su visita nos haga reflexionar, para que seamos más fieles al Evangelio. Él viene para eso, para ayudarnos a ser más fieles al Evangelio, y esta situación nos interpela, nos cuestiona y no podemos quedarnos. ¿Qué hacer ante esta situación? El mismo Papa nos dice
que no nos quedemos en quejas, en lamentos y en críticas al sistema, que todos podemos y debemos hacer algo para que las cosas cambien. Dice así: no al pesimismo estéril. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Y agrega algo muy concreto: debemos inmiscuirnos en la política porque la política es una de las formas más altas de la caridad porque busca el bien común. Y los laicos cristianos, dice el Papa, deben trabajar en política. Trabajar por el bien común es un deber de un cristiano, y muchas veces para trabajar el camino a seguir es la política. Obviamente, comento yo, el Papa está hablando de la buena política, la del servicio. Pero ¿cómo generar, nos preguntamos, otro estilo de vida y luchar por otro sistema? Dice el Papa. Los ámbitos educativos son diversos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, etc. Una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida. Con ocasión, pues, de la visita del Papa a nuestra patria, a nuestro Chiapas, reflexionemos qué podemos hacer para mejorar esta situación en que estamos viviendo. Que el Señor nos ilumine, nos dé su Santo Espíritu.